Hola, es un gusto estar con ustedes. Les invito a que comencemos esta plática con una invocación al Espíritu Santo para que Él me ilumine a mí y para que les ilumine también a ustedes en lo que Él les quiera decir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias por escuchar. Esta plática nace de una experiencia que se ha repetido ya en varias ocasiones. Me he encontrado con mucha gente, católicos, que de repente en la conversación sacan temas y dicen, es que fue el karma, o que fue una realidad karmática. Y yo digo, ¿cómo un católico puede hablar del karma? ¿No? Me apena que se cuelguen a un sucedáneo barato cuando tienen algo mucho más maravilloso que eso. Pero también entiendo que quizás se deba a un desconocimiento, a que nadie les ha explicado lo que es la providencia de Dios. En el contexto de la Semana Santa, en esta charla, deseo compartirte algunas ideas que te ayuden a entender un poco más este tema central en nuestra fe católica y en nuestra vida, que es la providencia de Dios. Pero antes de entrar en materia, quisiera mencionar tres preámbulos. Preámbulo significa aquello que tú pones antes de caminar. En todo lo que diré, me baso sobre, el primer preámbulo es este, en todo lo que diré, me baso sobre la revelación. Si no sabes qué es la revelación, te recomiendo poner pausa ahora y escuchar el podcast SPES 13 del día de ayer. Es un podcast muy breve y te podrá ayudar mejor a entender qué es la revelación para poder continuar. Segundo preámbulo. Esta vida terrena, esta vida natural, no es todo lo que existe. Podríamos decir que la existencia humana, la existencia natural, no solo humana, sino del universo, es una serie en 2 temporadas. Y la primera temporada tiene como escenario la tierra. Y la segunda temporada tiene como escenario el cielo. Existe una vida futura. De hecho, cada domingo rezamos en el credo esta verdad de fe. Es algo que creemos. Espero en la vida del mundo futuro, que no es nada más lo que va a pasar mañana o el año próximo, sino que es una vida futura totalmente distinta. Tanto Isaías como el Apocalipsis hablan de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y esto es importante entenderlo como preámbulo porque muchas cosas no alcanzan su explicación y su sentido si solamente consideras la primera temporada, ¿no? Y no solo. La segunda temporada es la mejor, es la perfecta. Dice don Dimas Lassus, que es el prior de la Gran Cartuja en Grenoble, en Francia, dice, vista desde la perspectiva de la eternidad, esta vida terrena es solo un breve instante. Bien, ese es el segundo preámbulo. El tercero, también importantísimo, nuestro vocabulario sobre Dios, sobre su ser, sobre su actuar, siempre será limitado, siempre será insuficiente. Nosotros vivimos y pensamos en categorías humanas de tiempo, de espacio, de sucesión de tiempos, de un antes y un después, de que implican cambios, ¿no? Todo esto en Dios no se da. Pero no podemos pensar y hablar de Dios a no ser en estas coordenadas, en estas categorías espacio-temporales. Entonces, a veces decimos, Dios quiere
Dios permite, Dios manda, ¿no? Y son modos humanos de hablar de Dios, válidos, pero muy imperfectos y limitados. Y esto hay que entenderlo porque si no nos confundimos mucho, ¿no? Y para decir esto, para completar esto, baste decir que Dios vive en la eternidad. Y la eternidad, nosotros podemos pensar, pues es un tiempo sin inicio, sin fin, es un tiempo largo, ¿no? Que no acaba. Pues la eternidad no es eso. La eternidad es otra dimensión. Había un filósofo romano del siglo V llamado Boecio, y él decía que la eternidad consiste en poseer perfecta y simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, la totalidad de la vida interminable en un instante. Sé que es complicado, repito, es como poseer en un instante y simultáneamente la totalidad del tiempo en su perfección, ¿no? Entonces, sí nos cuesta entender eso de poseer la totalidad del tiempo en un instante y todo simultáneo, ¿no? Pero justamente lo que quiero ilustrar es eso, que estamos hablando de dimensiones que nos trascienden. Entonces, Dios en su ser y en su actuar siempre sobrepasará nuestra comprensión. También hay quien ha dicho, es más lo que no sabemos de Dios que lo que sí sabemos de Él. Y esto pues implica una humildad por parte de nosotros. Es sano entender esto y es sano también aceptarlo. Bien, habiendo sentado estos tres preámbulos, pasemos al tema. A lo largo de mi reflexión, que no ha sido de estos últimos días, es un tema que me apasiona, yo he acuñado una definición. Es muy personal, obviamente no es perfecta, pero yo hice una definición de lo que es la providencia de Dios. Y es la siguiente. La providencia divina es la acción misteriosa y amorosa de Dios, por medio de la cual Él, en el respeto de las libertades humanas, gobierna, dispone y conduce todo y a todos hacia su perfección última, en los cielos y la tierra nueva, proporcionando a cada una de sus criaturas lo que le es necesario para alcanzarla. Él es el Señor del universo y de la historia. La voy a leer nuevamente porque sé que es un poco densa. Es la acción misteriosa y amorosa de Dios, por medio de la cual Él, en el respeto de las libertades humanas, gobierna, dispone y conduce todo y a todos hacia su perfección última, en los cielos y en la tierra nueva, proporcionando a cada una de sus criaturas lo que le es necesario para alcanzarla. Él es el Señor del universo y de la historia. Vamos a tratar de desglosar esto un poquito. La providencia de Dios abarca diversos temas. Un primer tema es la verdad de fe, que es la creación. Dios crea. Si tú abres la Biblia y empiezas a leer las primeras líneas del primer libro, que es el Génesis, lo primero que te afirma es que Dios creó todo, lo visible y lo invisible. Y también afirma tácitamente que el universo tiene un orden y tiene una perfección, ¿no? Y cuando hablamos de orden, el orden nos lleva a pensar espontáneamente, instintivamente, en una mente inteligente que ordena, es decir, en una persona. El ateo dice que no. El ateo dice que la creación, que todo el desarrollo de la naturaleza simplemente se ha dado espontáneamente y por las solas fuerzas naturales, sin que haya una mente, una persona, no quiere admitir que hay un ser personal que lo ordena. Yo muchas veces uso un ejemplo con los jóvenes. Les digo, a ver, imagínate que tú un día en un lugar dejas un montón de palitos de madera, ¿sí? Y al día siguiente o una semana después regresas al mismo lugar y con esos palitos de madera que tú dejaste encuentras hecha una casita. ¿Qué es lo que instintivamente piensas tú? Un viento sopló, hubo un terremoto,
no sé qué fuerzas interactuaron y aquí se formó una casita. Claro que no. Lo primero que tú piensas es, alguien vino e hizo esta casita, ¿sí? Y no hay problema con eso, eso es instintivo, no hay que complicarnos la vida. El Salmo 103, que les recomiendo que lean, a veces en la Biblia aparece como 104, entre paréntesis 103, es un salmo precioso que expresa la armonía, el orden y la belleza del universo. Seguramente tú también has visto muchos documentales de naturaleza, de animales, de la flora también, de los procesos que desarrollan, de sus instintos, de sus rituales de apareamiento, de tantas cosas que dices, wow, qué perfección, qué orden, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Santo Tomás, uno de los grandes teólogos de la historia, de teólogos católicos, él afirma que Dios, ¿sí?, crea y pone en movimiento el universo, pero sigue actuando en el universo a través de causas, lo que él llama causas segundas. Dios es la causa primera de todo, del existir y de la permanencia en el ser de todo, pero también hay causas segundas, hay intermediarios de Dios, segundas y terceras, ¿no? Dios obviamente a lo mejor no modela cada ser, pero no deja de estar presente en la creación de cada nuevo ser a través, pues, de sus padres. Y hablo de los humanos, y hablo también de los animales y de todas las especies, y de todo en realidad. Entonces existen esas causas segundas. También el Génesis afirma una cierta autonomía del universo. Es decir, Dios lo crea y pone en él leyes que están inscritas en su naturaleza y que nosotros hemos, pues, descubierto, en realidad no las inventamos. Leyes de la física, leyes de la química, leyes de la biología. La ley de la gravedad no la inventó el hombre, la descubrió Isaac Newton, ¿sí? Entonces el universo, en su naturaleza, tiene leyes naturales. Charles Darwin, ustedes saben, uno de los grandes teóricos de la evolución, él tenía mucha razón en algo, pero también se equivocaba grandemente. Él decía que la evolución era un proceso natural por el cual las especies, pues, se van desarrollando y algunas van cambiando, van mutando, siempre para bien, para mejor, y algunas van desapareciendo. Y él tenía un libro, quizá ustedes recuerden el título por sus estudios de la primaria, él tenía un libro que se llamaba El origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies, eso de selección natural, pues fueron evolucionando simplemente porque la naturaleza en sí las seleccionó, ¿no? No había ninguna mente que ordenara. No recuerdo si Darwin, nunca lo he leído, pero no sé si Darwin negaba abiertamente la existencia de Dios, pero por lo menos no la afirmaba. Entonces, la Iglesia misma no rechaza la evolución. El mismo San Juan Pablo II decía que la evolución es más que una teoría, ¿no? Por el rigor del método científico nunca podrá ser ley porque no es comprobable, dado que la evolución, sus procesos o el cambio de una especie a otra, pues tarda miles de años, entonces no es comprobable, pero la Iglesia no tiene nada en contra de la evolución. Lo único que la Iglesia afirma es que hay una mente que ordena ese proceso. Pero bueno, Dios no solamente crea y ordena, Dios también gobierna y dirige la creación. Pasamos a un segundo apartado dentro de la providencia. El primero fue la creación y el orden que hay en ella. El gobierno. ¿Te has preguntado tú si la historia tiene alguna dirección? Si la historia camina hacia algo, hacia un propósito o hacia un fin, o es indefinido. Simplemente la historia universal va en el día al día a lo que le toca. Pues no es así. La historia tiene una dirección. La historia se encamina hacia el momento cumbre de la misma, que es la segunda venida de Cristo, que será al final de los tiempos. Y es entonces, sabemos que Cristo vino
hace 2000 años como humano, de manera muy discreta, en silencio, pero su segunda venida va a ser espectacular. Ahí sí todo el mundo se va a dar cuenta, y es el fin del mundo cuando comenzarán a existir los cielos nuevos y la tierra nueva de que hablábamos. Insisto, esta es una verdad de fe, no es que yo me haya fumado nada antes de dar esta plática, ¿no? Y por eso en el credo decimos, espero la vida del mundo futuro. Lo afirmamos. Algunos filósofos afirmaban, son llamados teístas, afirmaban que Dios creó el universo, pero se desentendió. Lo puso en marcha y el universo pues va caminando por sus leyes que tiene inscritas. Dios no se involucró más. Pero no es así. Dios conduce la historia. Dios lo dirige todo, así como en la definición. Y aunque se vale de causas segundas, nada escapa a su voluntad y a su acción, ni en el macrocosmos ni en el microcosmos. Un tercer apartado dentro de la providencia es el de la libertad humana. También algunos filósofos llegan a decir, si Dios existe, yo no soy libre. ¿Cómo se puede conjugar que Dios gobierne y que yo pueda decidir lo que quiero hacer? Y este es quizá el misterio más grande. Dios, como decía en la definición, conduce la historia del universo y de la humanidad en el respeto de las libertades humanas. Pero si Dios ya sabe lo que yo voy a hacer el día de mañana o en 3 años, entonces ¿cómo soy libre? ¿Sí? Nuevamente hay que recordar que nuestra comprensión del ser, del saber y de la acción de Dios siempre es limitada, ¿no? Simplemente porque Dios está en otra dimensión. Pero lo que es innegable es que todos experimentamos el peso de nuestra libertad, el peso de nuestras acciones. Y también aquí se manifiesta ese orden que mencionábamos en el apartado anterior, ¿no? Nosotros comprendemos espontánea e instintivamente, casi antes de tener uso de razón, que nuestros actos tienen un peso, que nuestros actos tienen un valor, unas consecuencias, y que nuestros actos no son neutros ni indiferentes, que no es lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Algunos a esto lo llaman el famoso karma, ¿no? Lo que tú haces se te regresa. Pues no, no es eso, no es eso. El karma, que tampoco sé yo qué es, pero entiendo que es algo impersonal, que no sé cómo, pero que te ordena, dispone las cosas, ¿no? Yo, en lugar de creer en una fuerza o en una energía, lo que sea, impersonal, yo prefiero creer en un Dios personal. Y ligado a esto, al hecho de que nuestros actos no son neutros, no son indiferentes, está el hecho de que también hay una retribución ya en esta vida. La retribución del actuar bien es la felicidad y la libertad. Cuando tú actúas bien, eres libre. La libertad no es un punto de partida, es una conquista. Cuando tú actúas mal, ¿cuál es el fruto? La tristeza y la esclavitud del pecado. Eso en esta vida. Pero también hay una retribución en la vida futura, una retribución en el cielo, ¿sí? La bienaventuranza, lo que llaman los santos la vida beata, la visión beatífica, el entrar a la eternidad y disfrutar de la presencia de Dios sin fin y sin límite, sin cansancio, sin aburrimiento. Ya hablaremos de esto en una charla subsiguiente. El mismo purgatorio es una prueba de que nuestros actos no son indiferentes. Y como mencionaba en el preámbulo, tú no puedes juzgar la existencia nada más por la vida terrena. Hay personas que tú pensarás, pues a lo mejor hizo algo malo y nunca pagó por ello. No te preocupes. Si no pagó por ello en la tierra, pagará en el purgatorio. Esperemos que no pague en el infierno, esperemos que se haya arrepentido de sus actos malos. Pero lo que no pagues aquí en la tierra, lo pagarás en el purgatorio antes de entrar al cielo. Y también está, es otra parte de la retribución eterna, que es la posibilidad del infierno.
infierno no es un invento para asustar. El infierno es parte de la revelación de Dios que está en la Biblia. El infierno es, si lo piensas bien, es condición de nuestra libertad. Si no fuésemos libres, no existiría el infierno, ¿no? Esto es un tema más profundo, no me detengo en ello. Ya verás tú si la libertad existe o no existe. Si no hubiera una retribución, si no tuviera uno que pagar por el pecado, no estaríamos celebrando la Semana Santa. Lo que Cristo vino a hacer fue justamente a pagar por el pecado de todos, para que tú no tuvieras que sufrir. Hace unos días una chica, una amiga, Teresita, me decía, padre, estuve meditando en la pasión y ¿por qué Cristo tuvo que sufrir de manera tan cruel? ¿Por qué esa brutalidad, esa hazaña? Y yo le decía, te lo responderé en un podcast o en una plática, ¿sí? Esta es la respuesta. Porque Cristo cargó sobre sí con todo el pecado del mundo. Imagínate lo que eso puede ser. Y esto nos habla de esas consecuencias de los actos, ¿no? Pero también hay una parte positiva y muy bonita en el tema de la retribución de los actos buenos. Dios no se queda con nada. Cuando tú haces algo bien o cuando tú haces el bien, Dios paga bien. A veces podemos tener la impresión de que Dios quita, de que Dios te dice despréndete, de que Dios limita, de que Dios prohíbe gozar la vida, de que Dios es el aguafiestas. Y no, todo lo contrario, Dios es el alma de la fiesta. Y cuando Dios te pide algo y tú se lo das, o aunque no te lo pida, tú se lo das, Él te recompensa, pero a manos llenas. Encontramos muchos pasajes en el Evangelio que atestiguan esto, y no solo en el Evangelio, también en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro le pregunta a Cristo, oye, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos toca? Cristo afirma con claridad, con serenidad, yo te aseguro que el que haya dejado casa, padre, hermanos, hermanas, tierras, hijos, por mí, recibirá el 100 por uno, 100 veces eso en esta vida y la vida eterna. Multiplicación de los panes y de los peces. Le entregan a Cristo 5 panes y 2 peces en un acto supremo de la generosidad de aquel chavo que los tendría. No dijo, híjole, pues, ¿no? Ahora yo los acaparo y ahí que se aguanten estos miles como puedan. ¿No? Da lo que tiene y Cristo, ¿qué hace? Lo multiplica. Lo multiplica en proporciones totalmente desmedidas. Caná, ustedes llenen las tinajas de agua. ¿Y qué hace Cristo? Transforma el agua en vino de mejor calidad. Y si quieres saber cuánto vino eran como 700 botellas de vino, si uno saca las cuentas. Elías, Antiguo Testamento, cuando va con la viuda de Sarepta y le dice, oye, prepárame un pan. Y él le dice, oye, yo ya iba a preparar un pan para mí, para mi hijo, porque no nos queda más. Era para comérnoslo y morir, ¿no? Y Elías le dice, tú no te preocupes, haz lo que ibas a hacer, pero antes tráeme un pan a mí. Y la viuda lo hace. Y se lo lleva a Elías. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Dice, y la alcuza no se vació. A esa mujer nunca le faltó nada. Nuestro Dios es el Dios de la abundancia. Y esto nos lleva al cuarto apartado dentro del tema de la providencia divina, que es el famoso, así llamado, problema del mal. Instintivamente nosotros relacionamos el mal que le sucede a alguien, con nuestras acciones. Cuando Cristo cura al ciego de nacimiento, sus apóstoles le preguntan, Maestro, ¿quién pecó para que éste esté así? ¿No? ¿Él o sus padres? De hecho, mañana, si Dios quiere, en la plática de Jueves Santo, vamos a tratar este tema, haciendo una reflexión sobre la pandemia actual. Bien, entonces, ¿qué pensamos? Pensamos instintivamente que al que hace el mal, le va mal, o lo paga. Que al que hace el bien, le va bien. Pero luego nos sorprendemos también y te das cuenta de que a veces al que hace el bien, le va mal, y al que hace el mal, le va bien. ¿Sí? Y eso es
es escandaloso. Y de hecho es un problema que atraviesa la Biblia en todos los libros, ¿no? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué se da? ¿No? Es algo que escandaliza, el sufrimiento de los justos. Y el paradigma de este sufrimiento en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues es Job. Job, un hombre que siempre ama, respeta y honra a Dios y le va como en feria. Te recomiendo que leas el libro, muy, muy interesante. Pero no es el ejemplo supremo. El ejemplo supremo es Cristo. El más inocente de los hombres, el más puro, el más noble, ¿no? Le va muy mal, ¿no? Con él se comete la peor de las injusticias. Sus criaturas lo asesinan. Y es justamente lo que celebramos esta semana, ¿no? Y lo trataremos también en la plática, como digo, de mañana y del sábado santo. Hay diversos tipos de mal. Uno que es el físico o el natural, de la naturaleza, el físico nuestro o de las cosas del mundo, y que es debido a la caducidad de los seres naturales, ¿no? La enfermedad, la misma muerte, las imperfecciones de la naturaleza que provocan desastres naturales, el perecer de las plantas, de los animales, de los mismos seres humanos, es parte de una caducidad propia de la naturaleza y es un mal. También hay otro mal que es el moral, el espiritual, y que es el que nace del mal uso que el hombre hace de su libertad. Robos, homicidios, mentiras, engaños, infidelidades, fraudes, autolesiones, autodaño, el mismo suicidio, etc. Y no podemos olvidar, al analizar el mal, que somos seres sociales, que somos hermanos de todos los hombres por naturaleza, y que existe una unión metafísica muy fuerte entre todos los seres humanos, aunque no los conozcas, una unión incluso más fuerte que los vínculos de sangre. Entonces, es una realidad que el mal que yo hago a veces afecta externamente a los demás. Yo le robo algo a alguien y le estoy afectando en su propiedad. O yo hiero a alguien físicamente, le estoy afectando también físicamente. Gracias. Perdón. Le estoy afectando físicamente, le estoy causando un daño. Pero, aunque uno cometa el mal a nivel, vamos a decir, muy personal, aunque yo cometa un pecado que tú digas, pues no le afecta a nadie. Yo hice esto, yo me drogué, yo me emborraché y estoy aquí en mi casa y no tengo familiares y no salí en 2 días y no hice ningún otro mal. Ese pecado, ese mal personal que tú cometes, no deja de tener un impacto en la sociedad, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y, como digo, hay una unión espiritual y más entre los bautizados, ¿no? ¿Dios quiere el mal moral? Es la gran pregunta. ¿Dios quiere los desastres naturales? ¿Dios quiere el sufrimiento de los inocentes? ¿Dios quiere que alguien mate a otra persona? ¿O quiere que una persona se suicide? ¿Dios quiere el aborto? ¿Ese es el plan de Dios para la víctima, para el que muere o para el que se quita la vida? ¿Dios quiere eso? Porque si no lo quiere, pues no sucedería. Pero de nuevo, estamos hablando en términos humanos de Dios. Es evidente que Dios no quiere el mal en el sentido en que nosotros humanamente entendemos el verbo querer, ¿no? Pero lo que podemos decir de Dios es que nada escapa a su providencia. Esa es la mejor afirmación o la mejor forma de expresar que yo he encontrado para hablar del querer y del actuar de Dios. Nada escapa a la providencia de Dios. Y volvemos a lo que decía,
en la definición. Dios respeta las libertades humanas. Dios, cuando te da la libertad, sabe que hay mucho en juego. Es más, el que pierde es Él. Es el que pierde a su hijo, que puede rechazarlo. El mal siempre será un misterio. Ahora bien, el mal moral, ¿frustra el plan de Dios? No, simplemente lo retrasa o lo entorpece. El plan definitivo de Dios para la creación, esa conducción que Dios le da al universo hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, eso se cumplirá en todo y en todos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues es como un GPS. Cuando el GPS te manda por un camino y tú te sales del camino, pues el GPS, ¿qué hace? Eso tú lo has dicho, recalcula. El GPS recalcula y te vuelve a meter en la ruta. A lo mejor te vas a tardar más, a lo mejor vas a pasar por no sé qué situaciones, pero Dios sabe hacerte y hacer volver a la naturaleza a su camino. O si quieres otro ejemplo, cuando yo era adolescente, un día me encontré un libro, lo compré, era un libro didáctico y era toda una colección, y concretamente era sobre la Segunda Guerra Mundial, y era muy interesante porque pues, tú empezabas a leer el libro y al terminar la página 1 dice: si tú crees que lo que sucedió después de esto fue este evento, vete a la página 35. ¿No? Si tú crees que lo que sucedió después de este evento fue este otro, vete a la página 12. Entonces, pues, tú te ibas a la 12 o a la 35, si habías atinado, pues llegabas más pronto al final. Y así era todo el libro, y llegabas más pronto al final. Si no, te tardabas porque ibas y volvías, pero al final llegabas al término del libro. Y eso me ayudó mucho a entender cómo Dios recalcula, ¿no? Entonces podemos decir que incluso en el desorden hay un orden. Tenía un compañero, un consagrado en Irlanda, al que quiero mucho, y le mando un saludo, Matthew DeVoy. Él decía, hay un orden en mi desorden, ¿no? A veces tenía alguna parte ahí, en alguna esquinilla algo desordenado, y decía, aquí hay un orden, ¿no? Yo sé cuál es y aquí lo hay, ¿no? Pues Dios pone orden en el desorden. Dios sabe reorientar. Si tú lees la genealogía de Cristo en el Evangelio de San Mateo, que toca leerlo muchas veces en el Adviento, en los últimos días antes de Navidad, se lee la genealogía de Cristo. Hay dos, una de San Mateo, que es la que te estoy mencionando, y es un evangelio que primero te suena raro, te suena aburrido, te suena como sin sentido, porque dice, fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, y tú escuchas puros nombres que no sabes ni pronunciar, ¿no? Y dices, bueno, pues esto qué. Pero bueno, tiene mucha amiga ese texto, es revelación de Dios, es palabra de Dios, pero ahí, si lo lees con atención, a veces dice, fulano engendró a fulano de tal mujer. Y ahí entran nombres de mujeres que no eran de vida honrosa. Y tú dices, qué impresión que en la genealogía de Cristo, del Hijo de Dios, haya personajes que no fueron de vida honrosa. Dios sabe utilizarlo todo y conducirlo todo al bien. Y aquí es donde hay que recalcar uno de los preámbulos, la segunda temporada de la serie. Lo que no se compensa en esta vida, se compensará en la segunda. Allí donde no se haya justicia, donde no se haga justicia, se hará en la otra. Y otra verdad preciosa que es necesario recordar en este momento, en el tema del mal y en el tema de la libertad humana. Dios, todo, absolutamente todo, lo puede transformar y lo puede redimir, lo puede, me gusta mucho esta palabra, transfigurar, lo puede convertir en algo glorioso, así como sus llagas. Y es lo que vivimos en estos días. El hecho de que Dios, de que el hombre matara a su Dios, que es el peor de los males que ha existido en el mundo, Dios es capaz de transformarlo en algo bello, en algo hermoso, en algo sublime, el domingo de la resurrección. Y de esto hablaremos el sábado santo. Por ahora, baste escuchar lo que dice San Agustín.
¿no?, que él cita en el catecismo, está citado en el catecismo de la Iglesia Católica, número 311. Dice lo siguiente: porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Eso ya lo decía San Agustín hace muchos siglos. El quinto apartado de este tema de la providencia son 6, 7, uno ya lo mencionamos, son 6. Es la omnisciencia y la omnipotencia. Dios todo lo conoce y todo lo puede. Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Dios conoce mis pensamientos, mis sentimientos. Dice San Agustín, Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Es decir, Dios conoce de mí más allá de lo que yo mismo conozco. Y eso es en cuanto a la omnisciencia. Y la omnipotencia, no hay nada imposible para Dios. La naturaleza y sus leyes no le ponen límites. Los milagros son superaciones de las leyes de la naturaleza, porque Dios tiene el poder de hacerlo, ¿sí? Él puede ir más allá de esas leyes que Él mismo estableció. Por ejemplo, con la concepción virginal de la Virgen María, con el parto virginal de la Virgen María, con la multiplicación de los panes, con la resurrección de Lázaro y con muchos otros milagros. Hay textos preciosos, tengo aquí 2, nada más voy a leer uno, pero todos los voy a colocar en las notas, pero este sí lo tengo que leer, porque es precioso, del Salmo 139 o 138. Señor, tú me examinas y me conoces, tú sabes cuándo me siento y me levanto, penetras desde lejos mis pensamientos, camine o descanse, tú lo adviertes, todas mis sendas te son familiares, pues aún no está una palabra en mi lengua, y ya, Señor, la conoces toda. Me aprietas por detrás y por delante. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo hasta el Sheol, allí te encuentro. Tú has formado mis entrañas, me has plasmado en el vientre de mi madre. No se te ocultaban mis huesos, cuando en secreto iba yo siendo hecho, cuando era formado en lo profundo de la tierra. Todavía informe me veían tus ojos, pues todo está escrito en tu libro. Mis días estaban todos contados antes que ninguno existiera. Qué profundos son para mí tus pensamientos, Dios mío. Y después termina ese salmo con un párrafo bellísimo. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. La pregunta obligada que surge aquí en el tema de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios es la predestinación, que en esta semana suele surgir con mayor fuerza. Todo está previsto, ordenado, determinado por Dios. Judas estaba predestinado a traicionar a Cristo. Entonces no tuvo responsabilidad porque Dios ya había dispuesto. Esa era, podríamos decir que hasta su misión, aquello para lo que Dios lo creó. Y la pregunta más importante, ¿yo estoy predestinado? Depende a qué te refieres. Si tú quieres decir, al hacer esa pregunta, que Dios conoce tu futuro, sí, Dios conoce tu futuro. Dios sabe el día que vas a morir, como dice el Salmo, ¿no? Mis días antes de que yo me fuera formado ya estaban contados. Pero si con esa pregunta te refieres, entonces no tengo libertad. Entonces no tengo responsabilidad porque ya estoy predestinado. Dios ya decidió qué va a ser mi vida. No, eso sí que no. Tu libertad no está anulada. Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. De hecho, si tú lees la Pasión, Cristo predice muchísimos detalles de la Pasión. El Antiguo Testamento, siglos antes, predice muchísimos detalles de la Pasión de Cristo. Estaba predestinado, estaba establecido por Dios que sucedería así. Pero eso no cancela la libertad de Cristo y el hecho de que lo haga en total entrega de amor. Y eso no cancela la libertad de Pedro que traiciona a su maestro.
Y no cancela la libertad de nadie, ni la responsabilidad de Pilato, ni la responsabilidad de Caifás, ¿no? ¿Cómo se conjugan el saber y el querer eternos de Dios con mi libertad? Gran misterio. No lo sabemos, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad. Insisto, a veces nos podemos dar de topes y decir, ¿cómo entender esto? ¿No? Bueno, me viene un ejemplo. Ustedes saben que antes de Copérnico, durante miles de años, los hombres pensaron que todo el universo giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo. Incluso el Sol giraba en torno a la Tierra. Y los científicos trataban de explicar los movimientos de los astros en función de este presupuesto. Entonces imagínate tú las complicaciones que se hacían para tratar de explicar el movimiento de los astros pensando que la Tierra era el centro. Bueno, llegó un momento en que Copérnico dice, no señores, la Tierra no es el centro del sistema. El centro del sistema es el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol. Al inicio lo tildaron de loco, pero cuando le hicieron caso, se dieron cuenta que era así. Y vieron la realidad pues, con otros ojos y la entendieron. Creo que así es algo de lo que nos pasa. Nosotros aquí a lo mejor vemos con ojos geocéntricos, por así llamarlos. Y cuando lleguemos a la vida eterna, esperando que lleguemos, no, veremos con ojos heliocéntricos, con Dios en el centro. También, si quieres otro ejemplo para entender, ¿no? A veces los adolescentes dicen, padre, las niñas sobre todo, es que mi mamá me odia, es que mi mamá no entiende de la vida, no entiende nada, ¿no? Y ya cuando creces, tú tratas de explicarle que no, y ya cuando creces, pues lo entiendes. Pero a veces podemos ser adolescentes espirituales y decir, es que no comprendo a Dios. No lo vas a comprender. Bien, sexto punto de la providencia. Dios cuida y provee. Dios cuida de cada una de sus criaturas, particularmente de sus fieles, y les proporciona siempre lo que necesitan. Esto es otra dimensión de la providencia. Les proporciona lo que necesitan siempre de cara al fin último, a su perfección definitiva, ¿no? Y aquí nada más cito algunos textos bíblicos que hablan por sí solos. Te recomiendo que leas el capítulo 1 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Cito a Mateo 10, 28, 31. Todas estas citas las encontrarán en las notas. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿No se vende un par de pajarillos por una monedita? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dios cuida de ti en todos los detalles. Y otro pasaje también de Mateo 6, 25, 34. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Pues por todas esas cosas, se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados, etc. Y hay más textos, pero no me detengo. Pero Dios no solamente provee del vestido y del alimento y las necesidades naturales, también las sobrenaturales. Dios nunca permitirá que te pase algo superior a tus fuerzas, aunque así pueda parecerte, ¿no? Y Dios te dará las gracias necesarias para vivir cada situación de tu vida, por más penosa o difícil que pueda ser. Y el séptimo punto que ya lo había mencionado, de la providencia, Dios lo redime todo, ¿no?
Dios no solamente es capaz de sacar algo bueno de las cosas malas, sino que más bien, a mí me gusta mucho más esta palabra, Dios todo lo puede redimir. Dios tiene el poder para transformar hasta la misma muerte, que es el peor de los males. La transforma en vida y en una vida superior y gloriosa. Conclusiones, ¿no? Quédate con esto. Hay muchas cosas que no entendemos. Hemos hablado de distintos puntos de la providencia, la creación, el gobierno, la libertad humana, el problema del mal, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, el cuidado que Dios tiene y cómo provee a todas sus criaturas, y la redención, que Dios es capaz de redimirlo todo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿No? En primer lugar, que la providencia de Dios es un misterio que nos supera, pero es un misterio creíble, que tiene su fundamento en la revelación de Dios. Es un misterio del cual solo tenemos atisbos, ¿no? Pero no es irracional, es suprarracional, no es contra la razón. Entonces, no le des, por favor, más crédito al karma que a la providencia sustentada en la revelación. Esa es una primera conclusión. Segunda, la perfección última no puede alcanzarse en esta vida, sino en el cielo, ¿no? La segunda temporada de la serie es la mejor. Tercero, conciencia de que soy un ser libre, moral, social. Mis actos buenos colaboran con el proyecto de Dios y mis actos malos frenan y entorpecen su proyecto, lo retrasan, pero no lo frustran. Dios siempre recalcula. Y dentro de esto hay una retribución por los actos buenos y los actos malos. Cuarto, nada escapa a la providencia de Dios. Ni siquiera lo más absurdo, lo más contradictorio, lo más ilógico, nada escapa a su providencia. Quinto, parte de la providencia de Dios es que todo lo puede redimir y transfigurar como lo hizo con el peor de los males de la historia, que fue su muerte a manos de los hombres. Esto significa que experimentaremos inevitablemente el mal, directa o indirectamente en todas sus formas, nuestras limitaciones, la caducidad, el pecado propio, el pecado de los otros que nos impacte, o la misma muerte, la de otros y la nuestra. Pero Dios todo sabrá y podrá transfigurarlo. Sexto, Dios no es solo creador, sobre todo es mi Padre. No soy una criatura más, ni soy uno de 7,000 millones que andan por ahí en el mundo. Dios me creó con un pensamiento eterno, me quiso a mí, con mi ADN, con mi apellido, con mi forma de ser, con mi temperamento, para nacer en esta época de la historia. Él me mantiene en el ser, me conserva, me cuida, me proporciona lo que necesito en el orden natural y en el sobrenatural de manera especialísima, porque recuerden que a Dios no le interesa, perdón por decirlo así, a Dios no le interesa que te cures o no te cures de una enfermedad. A Dios lo que le interesa es que llegues al cielo, a la luz de la eternidad. Como decía el abad, el prior de la Cartuja, esta vida es brevísima y ese Padre me espera en el cielo. Esto es parte también de la providencia. Séptimo, Dios cuida de mí y cuida de todo. Dios pone en mi plato lo que tiene cada día. Dice la Biblia también, cada día tiene su afán. Y Dios no pondrá en tu plato más de lo que tú puedas sobrellevar. Octavo, que es la consecuencia suprema, todo esto nos lleva a una confianza inquebrantable y serena en Dios nuestro Padre, que todo lo dispone y todo lo conduce con tierna sabiduría hasta su última perfección. Termino repitiéndote la definición, que espero que con lo que hemos dicho quede más clara. La providencia de Dios es la acción misteriosa y amorosa por medio de la cual Él, en el respeto de las libertades humanas, gobierna, dispone y conduce todo y a todos hacia su perfección última en los cielos y la tierra nueva, proporcionando a cada una de sus criaturas lo que le es necesario para alcanzarla. Él es el Señor del universo y de la historia. Así que cuando tú quieras decir o alguien diga, Dios quiere, Dios permite, Dios manda, tú di mejor, a la providencia de Dios nada se le escapa.
Nada escapa a la providencia de Dios. No te puedo decir más. No dejes de leer las notas. Ahí incluyo una liga al Catecismo de la Iglesia Católica, donde hay todo un apartado sobre la providencia de Dios. Ahí está la liga, está disponible en internet. También incluyo las citas bíblicas. Y por favor, no digas ni karma, ¿no? Ni digas diosidencia. Ya tenemos una palabra, una expresión bellísima para manifestar esta verdad de nuestra fe, que es la providencia de Dios. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de su mano.